Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. La carrera de enfermería, paralelo 1-1, la asignatura de bioquímica, eh, profesor Jason Rodríguez Lindao. Somos el grupo 9 y vamos a hablar sobre la acción hormonal en la regulación del metabolismo. Los integrantes son Naida Reyes Rodríguez, Kerly Tomala Figueroa, Elvis de la Cruz Ángel, Diana Lucas Holguín, Nayeli Tumbaco Quinde, Heidi Borbor del Peso y Andrea Wilcaso Terrenova. En la introducción tenemos que el metabolismo es la mezcla de las reacciones químicas que pasan en las células del cuerpo para mantener la vida, dejando pasos como sacar energía, hacer moléculas importantes y botar desechos. La regulación de estas acciones son muy necesarias y no pasa al azar, sino que es cuidadosamente vigilada por el sistema hormonal mediante las hormonas. Estas cosas químicas, hechas por partes especiales como mensajes que unen y cambian el trabajo metabólico en varios órganos y tejidos. Como podemos ver, tenemos los objetivos. El presente informe nos busca esencialmente ofrecer una perspectiva completa de la acción hormonal, concretamente en la gestión del metabolismo, concentrándose de manera específica en sus usos en el entorno clínico y, claro, su importancia en el ejercicio de la enfermería. Como primer tenemos objetivos generales. El primer objetivo es averiguar cuál es el rol de las hormonas más importantes en la gestión de la energía metabólica, incluyendo lo que se hace con la glucosa, lípidos y proteínas. También comprender la conexión entre problemas hormonales y desajustes metabólicos que podrían desembarcar en enfermedades largas como la diabetes, mellitus, el hipotiroidismo y el síndrome de Cushing. También, como podemos ver, tenemos los objetivos específicos. Uno de los primeros objetivos específicos es detallar cómo trabajan las hormonas cruciales, como la insulina, el glucagón, cortisol, la hormona del crecimiento y tiroides en el procesos metabólicos. De igual forma, tenemos que estudiar cómo responden las hormonas según la condición física, como el ayuno, estrés y ejercicio. A continuación, mi compañera continuará con lo que es los siguientes subtemas. Buenos días. Como primer tema tenemos las hormonas pancreáticas y control de la glucosa. Primero, ¿qué es la hormona pancreática? Las hormonas pancreáticas son sustancias químicas producidas por las células especializadas del páncreas que regulan funciones metabólicas y digestivas esenciales. Estas hormonas son liberadas en respuesta a estímulos específicos y tienen efectos tanto locales como sistémicos. El páncreas es una glándula mixta como funciones endocrinas y exocrinas. Produce hormonas en los islotes de Langerhans que contienen distintos tipos de células. Primero tenemos las células alfas que secretan glucagón. Segundo, tenemos las células betas que producen insulina. Tercero, las células deltas que liberan somatostatina. Como cuarto, tenemos las células PP que generan polipéptidos pancreáticos. El control de la glucosa es el verdadero control de la glucosa. Se logra gracias a un equilibrio constante entre las dos hormonas principales, la insulina y el glucagón. Piensan que en ella como un termostato para el azúcar en la sangre. Esto quiere decir que cuando la glucosa sube, por ejemplo, después de comer, las células betas liberan insulina. Cuando la glucosa baja, por ejemplo, durante el desayuno o el ejercicio, las células alfas liberan glucagón. Siguiente, compañera. Tipos de hormonas pancreáticas y sus funciones. Insulina. La, ins-
La insulina es una hormona anabólica que facilita la entrada de la glucosa en las células disminuyendo los niveles de glucosa en la sangre. También promueve la síntesis del glucageno, lípidos y proteínas. Su función principal es la regulación de la glucosa. Como segundo, tenemos el glucagón. El glucagón es una hormona catabólica que actúa como anagonista de la insulina. Estimula la glucogénesis en el hígado, aumentando los niveles de la glucosa en la sangre. Su función principal es el incremento de la glucosa en la sangre. Somatostatina. La somatostatina regula la secreción de las otras hormonas pancreáticas y gástricas, actuando como un inhibidor general. Su función principal es la regulación de la secreción hormonal. Tenemos el polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático participa en la regulación de las funciones exócrinas del páncreas y el control del apetito. Su función principal es la regulación de secreciones digestivas. Siguiente diapositiva. Tenemos el diabetes mellitus. La diabetes mellitus es el trastorno más conocido relacionado con las hormonas pancreáticas, caracterizado por las diferencias absolutas o relativas de la insulina. Tipo 1. Destrucción autoinmune de las células beta. Tipo 2. Resistencia a la insulina combinada con la secreción insuficiente. Tenemos la hipoglucemia. Es una liberación excesiva de insulina y un déficit de glucagón. Puede causar niveles peligrosamente bajos de glucosa en sangre, conocidos como hipoglucemia. Tenemos los tumores pancreáticos endocrinos. Estos incluyen insulinomas que afectan la producción hormonal y causan síntomas específicos. Las precauciones es importante permanecer un control regular de los niveles de la glucosa, especialmente si tiene antecedentes familiares de diabetes. Además, evite la automedicación con la insulina u otros reguladores hormonales sin la supervisión de un médico. Hormonas tiroideas y metabolismo basal. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada en el cuello. Su función principal es producir las hormonas tiroideas, que regulan la velocidad con la que trabaja nuestro cuerpo. Las dos hormonas más importantes son la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. La T4 se produce en mayor cantidad, pero es poco activa. En cambio, la T3 es la que realmente actúa sobre las células y controla el metabolismo. En pocas palabras, la tiroides funciona como un acelerador que regula qué tan rápido o lento trabaja nuestro organismo. En esta diapositiva de aquí, el metabolismo basal es la energía mínima que nuestro cuerpo necesita cuando está en reposo, es decir, aunque no hagamos nada. Este gasto de energía sirve para mantener funciones vitales como respirar, bombardear la sangre, regenerar tejidos o producir hormonas. El metabolismo basal representa entre el 50 y el 70% de la energía total que usamos al día. El resto depende de lo que comemos y de la actividad física que realizamos. Las hormonas tiroideas no solo controlan el metabolismo, también son clave en el crecimiento y el desarrollo. En los niños actúan junto con la hormona de crecimiento para fortalecer huesos, tejidos y ayudar a la maduración del cerebro. Gracias a ellas se forman conexiones nerviosas y se desarrolla la inteligencia. Si hay una deficiencia de estas hormonas en la infancia, puede provocar retraso en el crecimiento y problemas neurológicos graves como el cretinismo. En resumen, las hormonas tiroideas influyen prácticamente en todo el cuerpo, en el corazón, los huesos, el sistema nervioso, la digestión y la producción de energía. Ahora hablaremos sobre el eje hipotálamo, hipófisis,
adrenal y metabolismo energético. Primeramente debemos de conocer eh, cuáles son las abreviaturas de la hipófisis adrenal y el metabolismo energético. Primeramente el HHA significan el hipotálamo, hipófisis adrenal, que es más comúnmente en español, y el HPA, que significan Hypothalamic Pituitary Adrenal, que es comúnmente hablado en inglés. Eh, Ahora, ¿qué significa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal? El eje hipotálamo hipofisiario adrenal, también conocido como eje HPA y HHA, es un sistema de comunicación entre tres órganos, como son clave en el cuerpo humano. El primer órgano es el hipotálamo, que es una estructura ubicada en lo profundo del cerebro, que mantiene el cuerpo en equilibrio en cuanto a la temperatura corporal, también el hambre, el estado del ánimo y muchas otras funciones. Lo logra también influyendo directamente en el sistema nervioso autónomo o controlando las hormonas. Ahora hablaré sobre lo que es la hipófisis, que también es un órgano importante en este funcionamiento. La hipófisis también se le llama como la glándula pituitaria. La hipófisis es una glándula muy pequeña del tamaño de un guisante, como podemos visualizar en la imagen. Está ubicada en la base del cerebro, debajo del hipotálamo. Esto produce varias hormonas esenciales y regula también otras sustancias endocrinas. La hipófisis anterior en el concreto forma parte del eje HPA, como lo mencionamos anteriormente. Y por último, el último órgano es las glándulas suprarrenales o también adrenales. Son pequeñas glándulas triangulares ubicadas sobre cada riñón, como lo podemos visualizar en la imagen, que están ubicados en cada riñón. Esto producen ciertas hormonas que ayudan a regular diversas funciones corporales importantes. La corteza suprarrenal, en particular, forman parte del eje HPA. Ahora, este eje eh, forma parte del neuroendocrino, ya que conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino. La función principal del HPA no es más que nada que liberar el cortisol. Esto desencadena muchos cambios corporales a corto plazo que permiten responder al estrés. Entonces, esto significa de un resumen de que eh, a corto plazo nos permiten responder durante el estrés. Ahora es sobre el metabolismo energético. El metabolismo energético es un conjunto de procesos químicos y biológicos que permiten a las células y al organismo obtener, transformar y utilizar la energía necesaria para mantener sus funciones vitales. Esta energía proviene principalmente de los nutrientes que ingerimos como los carbohidratos, grasas, proteínas, los cuales son descompuestos y convertidos en una forma usable llamada ATP, que es la moneda energética de las células. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos ahí las moléculas. También esto tiene una función importante, como lo es que tiene dos fases, digamos así, por decirle, dos fases importantes, como es el catabolismo y el anabolismo. ¿En qué se basa el catabolismo? Eh, el catabolismo es la fase de descomposición, tal y cual como se muestra en la imagen de ahí.
Los nutrientes se desgradan y liberan energía. Un ejemplo sería como la glucólisis, que se podría decir que es la degradación de la glucosa. Y también esto como resultado principal tenemos la producción de ATP. Ahora hablaremos sobre el anabolismo, que el anabolismo es la fase de la construcción. También tenemos que el anabolismo usa la energía para sintetizar las moléculas complejas necesarias para el cuerpo, como las proteínas, los lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, también contiene nutrientes principales para obtener energía como son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Entonces, los carbohidratos, ¿qué conllevan hacer aquí? Los carbohidratos, en resumen, son fuente de energía más rápida y preferida de la energía, y esto se transforma en la glucosa y luego en ATP. Y las grasas son una fuente también de energía más concentrada que se utilizan especialmente en ayuno o ejercicio prolongado. Y las proteínas se usan como fuente energética principalmente para otras dos fuentes que son suficientes. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las acciones metabólicas de la adrenalina y la no adrenalina en el metabolismo. ¿Sí? Podemos decir que la adrenalina y la no adrenalina, también llamadas epinefrina y neopinefrina, son hormonas que preparan al cuerpo para la respuesta de lucha o huida que tienen, pero tienen acciones metabólicas específicas, como lo es el aumento de la glucosa sanguínea mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis y el aumento de la lipólisis en el tejido graso para proporcionar energía. También contraen los vasos sanguíneos, que sería la no adrenalina, o los dilatan, que son la adrenalina en músculos esqueléticos, y reducen la actividad digestiva para digerir la energía a funciones esenciales. Tenemos acciones metabólicas claves de la adrenalina y la no adrenalina, como lo son la glucosa sanguínea. En estas podemos decir que ambas hormonas aumentan los niveles de glucosa en sangre al estimular el hígado para que descompongan el glucógeno en glucosa y así se produzca una nueva glucosa, que sería la gluconeogénesis. También tenemos lo que es la grasa. La grasa podemos decir que es el tejido adiposo. La adrenalina y la no adrenalina promueven la lipólisis, que es la degradación de la grasa para liberar así ácidos grasos, el glicerol como fuentes de energías adicionales. También está el sistema digestivo, que disminuyendo la movilidad, el flujo sanguíneo y la secreción de los jugos digestivos, esto desvía recursos del sistema digestivo hacia otras áreas más críticas en un momento de peligro. Bueno, también tenemos lo que es la energía para el músculo, que es donde la adrenalina dilata los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos, aumentando así el flujo sanguíneo y la cantidad de oxígenos y nutrientes disponibles para ellos, lo que les da la potencia necesaria para luchar y huir. También podemos decir que la noadrenalina y la adrenalina, sí, estas hormonas están juntas para movilizar reservas de energía y optimizar el funcionamiento del cuerpo en respuesta a las amenazas, asegurando que los músculos y el cerebro tengan el combustible necesario para poder reaccionar. Hoy voy a hablar sobre cómo las hormonas sexuales, específicamente los estrógenos y la testosterona, influyen en el metabolismo del cuerpo, regulando la grasa corporal y la masa muscular. Estas hormonas no solo controlan la reproducción, sino que también tienen un papel clave en cómo nuestro cuerpo utiliza y almacena energía. Mantener un equilibrio adecuado de estas hormonas es esencial para conservar un peso saludable y una composición corporal equilibrada.
Testosterona es la principal hormona sexual masculina, aunque también está presente en mujeres en menor cantidad. Su principal efecto en el metabolismo es aumentar la síntesis de proteína en los músculos, lo que ayuda a desarrollar y mantener la masa muscular. Además, reduce el almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal, y mejora la sensibilidad a la insulina, favoreciendo que los músculos utilicen energía de manera eficiente. Cuando los niveles de testosterona disminuyen, puede haber ganancia de grasas y pérdida de músculo, afectando la fuerza y el metabolismo. Los estrógenos son las hormonas sexuales principales en mujeres, aunque también presentes en hombres en menor cantidad. Su función metabólica incluye regular la distribución de la grasa corporal, favoreciendo que se acumule en caderas y muslos, y controlar la grasa visceral abdominal. También ayuda a mantener la sensibilidad a la insulina y un metabolismo equilibrado. Cuando los estrógenos disminuyen, como ocurre en la menopausia, puede producirse aumento de grasa corporal y pérdida de masa muscular, afectando la salud metabólica y la composición corporal. Tanto la testosterona como los estrógenos son fundamentales para la regulación del tejido adiposo y la masa muscular. La testosterona favorece músculos y reduce grasa abdominal, mientras que los estrógenos controlan la distribución de la grasa y protegen la masa muscular. El equilibrio hormonal es clave para mantener un metabolismo saludable y prevenir cambios no deseados en la composición corporal. Voy a hablar sobre la hormona del crecimiento, la GH y su rol metabólico, también conocida como la somatostatina, que es una hormona peptídica, secretada por la hipófisis anterior que cumple un papel crucial en el metabolismo de los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Además de su función principal en la estimulación del crecimiento, sus efectos metabólicos son tanto directos como indirectos, mediando una gran medida a través del factor de crecimiento similar a la insulina, también conocida como IGF-1. La GH promueve la utilización de grasas como fuente de energía, que es un proceso llamado lipólisis. Siguiente diapositiva. La hormona del crecimiento tiene varios efectos en el cuerpo, que estimula el crecimiento, como la GH promueve el crecimiento lineal del esqueleto, actúa las placas de crecimiento, que son las epífisis de los huesos, y aumenta la síntesis de proteínas en los músculos. También regula el metabolismo, que influye en el metabolismo de los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Estimula la liberación de ácidos grasos, de los tejidos grasos, que es un efecto lipolítico, promueve la síntesis de proteínas y aumenta los niveles de la glucosa en la sangre. Promueve la regeneración celular, favoreciendo la reproducción y regeneración de las células, lo que es vital para la reparación de tejidos y el mantenimiento de la estructura corporal. También estimula la producción de la IGF-1. La GH estimula el hígado a secretar el factor de crecimiento similar a la insulina, lo que es la IGF-1. Es una hormona que regula muchos de los efectos de la GH en las células del cuerpo. Está estrechamente regulada por varias hormonas y mecanismos de retroalimentación, incluyendo las hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento, que es producida por el hipotálamo, estimula la producción y liberación de la GH. La somatostatina produce en varios tejidos y inhibe la producción de la GH. Y también están otros factores que también se ven influenciadas por el ejercicio, la nutrición, el sueño y el estrés. La GH se libera de forma pulsátil, con periodos de secreción concentrada, especialmente durante el sueño. En conclusión de este tema, la hormona de crecimiento es una reguladora del metabolismo energético, orientando al cuerpo en un estado de construcción, lo que es anabolismo proteico, y a la utilización de grasas como combustible, mientras eleva los niveles de la glucosa en la sangre para asegurar un suministro energético constante. Buenos días. A mí me toca hablar sobre las alteraciones hormonales y enfermedades metabólicas.
Si bien es cierto, cuando las hormonas se desequilibran, el cuerpo lo siente. El- Tenemos como introducción que las hormonas regulan funciones vitales del cuerpo humano, como el metabolismo, la energía y el crecimiento. Cuando existe un desequilibrio en su producción o acción, surgen enfermedades que impactan tanto en la salud física como en la vida emocional y social de las personas. Ya, en una de esas enfermedades tenemos como diabetes mellitus. Podemos decir que esta es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no utiliza de forma adecuada. Como podemos ver, las causas es la poca insulina o resistencia a ella. Los síntomas es la sed, el cansancio, heridas que demoran en cicatrizar o que no sanan, el cual el impacto necesita el control de la glucosa y una buena dieta. También tenemos otra de las enfermedades como es el hipotiroidismo. Esta es aquella que las hormonas son necesarias, en la que si tiene alteraciones, enlentece lo que es el metabolismo. Así que en este podemos ver que las causas de la tiroide que produce bloqueo de hormonas, los síntomas son fatiga, aumento de peso, piel seca y puede sufrir un impacto, como lo dice, un metabolismo lento. Entre esas también tenemos el síndrome de Cushing, que esto ocurre por exceso de cortisol. Los síntomas, como podemos ver en la ilustración, que es una persona de contextura gruesa, con cara redondeada, en estado de obesidad, abdominal, donde que también presentan moretones. El impacto, como se puede ver, es del cambio físico y emocional que puede llegar a impactar en esta persona. Seguimos con otras alteraciones que puede presentar, como el hipertiroidismo, que es un metabolismo acelerado, nerviosismo o la saturación que es quistes en ovarios, que causa la infertilidad. Y también tenemos como hipopituitarismo, que es la falta de hormonas de la hipófisis. Como reflexión, que las enfermedades afectan al cuerpo, sino también a la autoestima, la vida social y el bienestar emocional. La detección temprana y el tratamiento médico y el apoyo familiar son claves para la mejor calidad de vida. Ahora como conclusión tenemos que la opción hormonal es fundamental para ajustar el metabolismo. Las hormonas actúan como mensajeros químicos, eso mismo manejando y coordinando diversas funciones corporales, entre ellas la producción energética y cómo se guardan los nutrientes. Además, ellas son las que guardan el equilibrio interno del cuerpo. Esto es lo que fue nuestra presentación.